Amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos a otro capítulo de Cara a Cara. Mi nombre es Joan Álvarez y hoy, haciéndole la suplencia a mi compañera Mildred Manrique, vamos a estar conversando, por supuesto, del tema económico en Venezuela, con base al anuncio que hiciera Nicolás Maduro el pasado 1 de mayo, Día del Trabajador. Para ello, vamos a estar acompañados el día de hoy de Manuel Sutherland, economista venezolano, a quien, por supuesto, ya hemos tenido en varias oportunidades en las pantallas de Impacto Venezuela, a quien le damos la bienvenida nuevamente, Manuel. Gracias. Gracias por acompañarnos, Manuel. Fíjate, hay muchos puntos interesantes con base a este anuncio o el desanuncio, como muchos incluso especialistas, sindicatos, todas aquellas federaciones afín a trabajadores en Venezuela, pues han calificado la medida que se tomó el pasado 1 de mayo. En principio quisiera pues conocer tu opinión al respecto. No se aumentó el salario, correcto. Importante resaltar eso nuevamente, pero se ajustaron bonificaciones que otorga el gobierno de Nicolás Maduro a través del sistema de patria, a través del Seguro Social. ¿Cómo ves este anuncio con base a lo que se tenía previsto incluso, no? Bueno, lo primero es lo que tú dices, ¿no? No hubo ningún tipo de aumento salarial. Hubo un aumento del bono de alimentación que pasó de $2 a 40. Correcto. Y hubo una disminución del bono de la guerra económica que en el último mes había llegado más o menos a $44 y ahora se rebajó a 20 y luego a 30 en una especie de reacomodo. Eso implica que el aumento salarial fue cero y que lo que se hizo fue expandir un poco lo que son las bonificaciones que se han venido de alguna manera entregando. Estas bonificaciones no tienen impacto en las prestaciones sociales ni tienen incidencia salarial y es exactamente lo opuesto a lo que habían solicitado sindicatos y a lo que había exigido la población venezolana. Otro de los puntos importantísimos con esto es que esta modificación de las bonificaciones salariales son cuestiones no discutidas. Se supone que el gobierno nacional está discutiendo con la OIT, con los empresarios y con los sindicatos en la comisión tripartita. Han habido varias reuniones, se han hecho varios trabajos para tratar de llegar a un acuerdo en cuanto a la fijación del método de aumento salarial. Eso lamentablemente fue echado por tierra y no se hizo absolutamente nada de lo que se había conversado. Esto es algo gravísimo. El salario tiene aproximadamente 1 año y 2 meses sin aumento. Sí. Y en el último año y 2 meses la inflación ha sido alrededor de 520%. Es decir, las remuneraciones salariales han sido completamente devastadas y en la actualidad el salario puro en Venezuela es el 4º salario más bajo del planeta, detrás de Ruanda, Burundi y otro país africano. Manuel, fíjate que tú mencionas que estas bonificaciones, este ajuste de bonificaciones no fue discutido. Correcto. Hubo improvisación en este anuncio, porque incluso menos de 24 horas después vimos cómo el mismo Maduro corrige a través de sus redes sociales, aumenta $10 más al bono de guerra. ¿Hubo improvisación? ¿Se puede ver de esa manera? Sí, yo creo que sí, hubo una total improvisación, hubo un total desacuerdo en cuanto a las necesidades de discutir con la clase obrera todo lo que debería ser el salario nuevo, el salario que de alguna manera iba a cambiar en Venezuela. No se hizo nada de eso y se continuó con lo que se llama la política económica de la sorpresa. Sí. La mayoría de personas están todos los lunes esperando qué va a hacer el gobierno y a dónde va a ir. Entonces hay una incertidumbre salarial completa y algo que demuestra que el gobierno no quiere trabajar con la clase obrera, con las bases, con los empresarios, con los gremios y que toma una política económica completamente divorciada de las necesidades sociales que evidentemente la población expresa con sus protestas, con sus manifestaciones diversas. Fíjate, Manuel, aprovechando que estás mencionando lo de la clase obrera, ¿no? Un gobierno que dice ser obrerista, claro. Vimos un hecho muy particular. Lo hablábamos hace minutos detrás de cámaras, y es que el momento del anuncio, la presencia que había cerca de la tarima de Nicolás Maduro, habían trabajadores afines al chavismo, evidentemente, quienes manifestaron su desacuerdo y su rechazo con lo que había propuesto Maduro en ese momento, ¿no? Y fue una imagen bastante simbólica, si se quiere, de este anuncio del Día del Trabajador. Ahora, ¿cómo ves tú eso, no? Porque siempre se ha dicho pues que aquellos afines al chavismo apoyan sin ningún tipo de conciencia, solamente por motivos políticos, ideológicos, pero ya estamos viendo incluso una clase trabajadora chavista que está consciente de lo que está pasando y las medidas que se están tomando, ¿no? Claro, la cuestión es que fue sorprendente. Nosotros estuvimos viendo los videos que se fueron sucediendo
de alguna manera en la manifestación a favor del gobierno que se dio el 1 de mayo en la Plaza O'Leary. Y ahí cuando justo Maduro dice, ¿ustedes están de acuerdo con el aumento del cesta ticket y el aumento o la reducción del bono de la guerra económica sin tocar el salario? Incluso los obreros chavistas y los sindicalistas chavistas empezaron a gritar no, 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 y Maduro luego de escuchar no, 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 dice aprobado, lo cual fue realmente escandaloso. Yo creo que es una demostración prístina, muy, muy clara de lo que es la política económica y la política salarial del gobierno. La mayoría de veces la población obrera pide, exige cambios, exige medidas, exige modificaciones sustanciales a la cuestión salarial, y el gobierno simplemente hace todo lo contrario o no le presta ningún tipo de atención. El salario en Venezuela es incrementable, se puede subir, se puede mejorar, pero hace falta voluntad política que desgraciadamente no encuentro en el gobierno. Ahí voy. ¿Cuánto se puede mejorar ese salario en este momento? Más allá de incluso lo que propuso él como un ajuste de bonificación, o muchos sindicatos, confederaciones de trabajadores, por ejemplo, la CCTV proponía algo similar al valor de la canasta alimentaria, que es lo que está contemplado en la Constitución. Otros hablaban incluso hasta de $950. ¿Cuánto realmente se puede ajustar el salario hoy día? No bonificaciones, salario. Ok, eso es una pregunta muy interesante. Fíjate, lo que debería ser por la ley es que el salario, por lo menos el salario mínimo, cubriese el 100% de la canasta alimentaria familiar de la CAF. Esa canasta alimentaria familiar se calcula en la actualidad en cerca de $500 por el cálculo que tiene Sendas. El INE, el Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela, calculaba una canasta alimentaria familiar que publicaba, y hasta el año 2013, mediados de casi 2014, el salario mínimo cubría por completo la canasta alimentaria familiar. Es algo que históricamente había sido así. Lamentablemente, el salario de hoy día cubre menos del 1,25% de la canasta alimentaria familiar, y el gobierno no tiene ninguna intención de subirlo, por lo menos por ahora. Hay personas que he visto sindicatos que exigen $1.000, por ejemplo, $900. 1.500, la Federación de Médicos, por ejemplo. 1.500, exacto, aunque eso sería bastante atípico, ¿no? En la historia. Lo normal es que el salario por lo menos cubra la canasta alimentaria familiar. ¿Tiene Maduro para ajustar eso? Yo creo que no en este momento. Hay que entender que Venezuela está totalmente quebrada, ¿no? Y esa quiebra indica o nos muestra que desde 2013 hasta 2021 la economía había perdido el 80% del PIB. Eso sería la tercera peor crisis en la historia, detrás de Liberia, Kuwait y detrás de horrendas invasiones y guerras civiles. Venezuela es la peor crisis en la historia que no está mediada por un conflicto bélico. Y el país está realmente en una situación catastrófica. No tiene para subir los $500, pero sí había la posibilidad de inmediatamente llegar a 100, 120, 150. Ahora, Manuel, si los tuviese, lo hiciera. Pregunto esto con base a un tema ideológico, pragmático, que por supuesto ha identificado al chavismo durante estos 20 años, ¿no? Evidentemente, tú mencionaste un precedente histórico que al menos hasta el 2012-2013 el salario alcanzaba, evidentemente. Estamos hablando de la época cuando Chávez fue presidente. Pero muchos asumen pues que la presidencia de Nicolás Maduro ha cambiado radicalmente, al menos con temas ideológicos, para con lo que es el ingreso del ciudadano venezolano. Si los tuviese, ¿hiciera el ajuste de $500, por ejemplo? Bueno, yo creo que todos los gobiernos en el mundo quieren subir los salarios y quieren tener a la gente más o menos contenta. El asunto es que el gobierno no sube el salario porque se niega a hacer cambios económicos profundos que de alguna manera la sociedad reclama. Cambios económicos, cambios políticos, cambios democráticos, cambios electorales. Lamentablemente el gobierno tiene una disposición de poder y una disposición de control muy fuerte y una voluntad de evitar que el empresariado local crezca mucho. Y pueda ser lo suficientemente fuerte como para plantearle de alguna manera competencia política. Entonces, claro, un ejemplo de eso práctico, el encaje legal o la reserva bancaria, ¿no? La reserva bancaria llegó a ser 100%.
y eso lo que hace es que de alguna manera nadie pueda tener préstamos. Ahora la reserva bancaria es 75, 74%, es altísima, es la más alta del mundo, es como el triple de la más alta de América Latina, y eso hace que las empresas tengan que trabajar con su propio capital, que los precios sean muy altos. La política monetaria, por ejemplo, es una política de contracción muy fuerte y hay una especie de asfixia sobre la economía. Sin quitar esas cosas, la economía no va a poder de alguna manera crecer y dar salarios mejores. Acabas de mencionar el término asfixia. Sí. Con base a esa asfixia, que incluso la justificación de Nicolás Maduro y de toda su administración son las sanciones, un bloqueo, correcto, un cerco. Correcto. Si esto fuese levantado paulatina o completamente, hubiese la posibilidad y también lo hicieran, porque esto es un punto muy álgido en este momento, claro, desde hace algunos años, también hay que mencionarlo, pero el tema de las sanciones realmente sería o es, mejor dicho, la justificación real para ellos no hacer estos ajustes reales. Ok, yo creo que las sanciones no tienen nada que ver con la caída del salario, absolutamente nada, y esto lo digo con toda responsabilidad. He hecho varios trabajos para ONU, para Provea, relativo al impacto de las sanciones. Eso no indica a que yo esté a favor de las sanciones. Correcto. Yo estoy completamente en contra de las sanciones que aplican a Venezuela, que aplican a la economía, que aplican a las instituciones y que aplican a la generalidad de venezolanos. Las sanciones que son para violadores de derechos humanos y particulares por lavado de dinero, etcétera, son correctas, pero las sanciones que aplican a las personas inocentes son totalmente incorrectas. Ahora, la caída del salario es muy previa a las sanciones. Las primeras sanciones son del 20 de agosto de 2017 y el salario en esa época ya alcanzaba los 10, 12 dólares, si no mal me acuerdo, que eso es más o menos 96, 97% más bajo que el salario que se tenía en el 2001, que era salario más bono de alimentación, 401 dólares. Entonces, el levantamiento de las sanciones no va a hacer mágicamente que el salario incremente. Se necesita un cambio profundo, un cambio estructural que permita mejores inversiones, inversiones seguras, que permita crecimiento económico con estabilidad y que de alguna manera elimine las trabas que el gobierno coloca a la economía y que impiden que crezca. Sin eso no va a poder haber aumento de la producción, la productividad, y sin eso el salario no puede subir. Manuel, por último, ¿cómo vende Nicolás Maduro que no hay recursos con tan altas cifras de corrupción como la hemos visto y que ellos mismos han develado, cifras que pueden ascender incluso a los 30.000 millones de dólares? ¿Cómo se le vende al venezolano, al ciudadano de a pie, que no hay recursos para el ajuste? Bueno, lo que dices es tremendamente correcto, ¿no? Yo estuve en la marcha del 1 de mayo y vi que pancartas que decían no es bloqueo, es saqueo. Entonces hay muchos venezolanos que están conscientes que las sanciones no son las culpables de la caída del salario ni son las culpables de la crisis en general. La crisis es anterior a las sanciones. Ahora bien, la corrupción, según el último documento de Reuters, en los últimos 3 años, puede haber alcanzado los 21.000 millones de dólares. Los 21.000 millones de dólares es equivalente más o menos al 80% de las exportaciones netas de petróleo. Es una barbaridad, es una locura y es algo relativamente, porcentualmente, es algo completamente inaudito. Pero la cifra de corrupción aquí es mucho más alta, porque en Venezuela hubo años de mucha bonanza donde el ingreso llegaba a ser 100.000 millones de dólares anuales y se calcula que en Venezuela pudieron haber entrado en un periodo de 15 años alrededor de $1 trillón. $1 trillón es 1 millón de millones de dólares, de los cuales casi todos están fugados. Y la forma en cómo se fugó ese dinero es una forma ilegítima, ilegal. Entonces la corrupción puede ser 300, 400 mil millones de dólares en cualquier caso. ¿Va a aumentar Nicolás Maduro el salario con base a un proceso electoral? No creo, no creo. Quizás el problema del aumento del salario es que hay muchos convenios colectivos con enfermeras, maestros, profesores que hacen que aumentos salariales tengan un impacto muy fuerte en bonificaciones acordadas. Entonces el gobierno teme eso y por eso tiene una política de represión salarial para evitar emitir dinero sin respaldo en exceso y crear inflación. El asunto es que
el salario sí se pudiera aumentar de verdad muy rápidamente, pero no en estas condiciones. Okay. No en estas condiciones económicas, sino con un cambio de 180 grados en la política económica que lamentablemente no veo voluntad política para hacerlo. Manuel, súper agradecido. De nada. Gracias por acompañarnos. Quedan muchos puntos pendientes, por supuesto, de conversar en este tema económico, pero sin embargo vamos a estar, por supuesto, analizando desde Impacto Venezuela y desde nuestras redes sociales todo y otros temas que se produzcan, por supuesto, desde anuncios, desde la administración de Nicolás Maduro. Nosotros despedimos este capítulo de hoy de Cara a Cara, agradeciéndoles a todos los que nos acompañaron aquí en Impacto Venezuela. Se despide Joan Álvarez, hasta una próxima ocasión.